El gobierno mantiene en vilo la decisión sobre la ley que permite a los CODEDES gastar el otro año los recursos de este. El presidente Arévalo apunta a que la decisión puede tomarse hasta el 6 de octubre. Un ministro que cuando uno va a su despacho lo carrerea a uno para que uno termine luego la audiencia. Tambores de guerra de nuevo entre los diputados. El Ministerio de Comunicaciones está en la mira por falta de ejecución y la ausencia de obras en las carreteras. 29 y 20 años para los autores materiales de la muerte de Farruko Pop. El tribunal atiende petición de la familia y el Ministerio Público para condenar a los dos miembros de la Mara Salvatrucha. Seguimos la pista de la corrupción en el reporte estelar de este lunes. Dinero malgastado en muebles sobrevalorados y servicios que no existieron. Acompáñenos a ver cómo se desviaron fondos que debieron ayudar a la salud de los guatemaltecos. Hay confusión por el traslado de El Lobo. Ni la Procuraduría de Derechos Humanos ni la Comisión contra la Tortura emitieron recomendaciones para que fuera considerado en condición de vulnerabilidad y enviado a una prisión de menor rigor. Buenas noches, gracias por estar a esta hora sintonizando la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, empezando la semana, empezando con las noticias y vaya que hay muchas noticias esta noche, así es que vamos a ellas de inmediato. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, aseguró que la disputa territorial entre Guatemala y Belice por el río Sarstún no es un tema nuevo, aunque recientemente se viralizó un video que muestra un intercambio de palabras entre militares de ambos países. El funcionario recordó que solo el año pasado se registraron más de 20 incidentes similares y en lo que va de este año unos 7 casos. Subrayó, sin embargo, que estos encuentros nunca escalan de tono y siempre se mantienen en el marco del diálogo. Además, reiteró que mientras no exista una resolución de una instancia internacional de justicia, el río y el territorio en disputa continúan bajo soberanía de Guatemala. Y en suspenso, así quedó nuevamente la respuesta del presidente ante la pregunta de si sancionará o vetará el decreto 7-2025 relacionado con los CODEDES. La decisión aún no está definida, pero ¿qué dijeron el mandatario y el ministro de Finanzas al respecto? Se lo detallamos en la siguiente nota. El 6 de octubre fue la fecha que el presidente Bernardo Arévalo señaló como límite para decidir si sancionará o vetará el decreto 7-2025 que busca trasladar al 2026 los fondos no ejecutados por los consejos de desarrollo CODEDES durante este año. El plazo no vence mañana, el plazo vence el 6 de octubre y estamos en la fase de análisis precisamente con un énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad del decreto. Aunque el mandatario afirmó que el decreto sigue en revisión por posible inconstitucionalidad, fue cuestionado porque el proyecto del presupuesto 2026 incluye un artículo con el mismo objetivo. Voy a repetir lo que dije antes porque parece que no quedó claro. Como todavía está el plazo, está en proceso el estudio sobre la base de potenciales inconstitucionalidades. Cuando termine el estudio, lo haremos público. ¿Ok? Arévalo se limitó a reiterar su postura sobre el decreto y evitó pronunciarse respecto al presupuesto presentado por su gabinete. En este marco, el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, explicó que este año la ejecución de los CODEDES aumentó un 6% en comparación al 2025. Sin embargo, ningún departamento con mayor ejecución supera el 50%. Aquí pueden ver ustedes que en el caso de consejos de desarrollo ya se alcanzó un 29% de la ejecución. Esto es aproximadamente 6% más respecto a el nivel de ejecución que se llevaba el año pasado. Y aquí hay un listado de cómo van las ejecuciones de los diferentes departamentos de nuestro país. En todo caso, vale la pena reiterar que bajo el brazo de inversión pública de consejos de desarrollo, hoy se están ejecutando alrededor de 11,000 obras a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras tanto, el proyecto de presupuesto continúa su curso en el Congreso de la República.
Con imágenes de Juan Diego González, reportó Luisa Laguardia. Y la instancia de jefes de bloque del Congreso acordó recomendar la destitución del ministro de Comunicaciones debido al deterioro de la red vial en el país y además aprobaron convocarlo a una citación la próxima semana. En un Congreso sin consensos, los jefes de las bancadas del Legislativo encontraron un punto en común: solicitar la salida del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. La propuesta fue planteada por el jefe de la bancada UNE, Inés Castillo, y respaldada por varios bloques más. Las quejas fueron recurrentes y por unanimidad aprobaron citarlo para el próximo lunes por el mal estado de la red vial. Posteriormente, 9 bancadas avalaron recomendar al presidente de la República su destitución. Un ministro que cuando uno va a su despacho lo carrerea uno para que uno termine luego la audiencia, donde le dice a uno ¿qué otro tema? Apúrese porque tengo otras reuniones, o ¿qué más? ¿Qué necesita? ¿Qué más? Dígame. Es una persona que realmente no tiene modales, no tiene educación. Incluso algunos diputados hablaron de supuestas conspiraciones en el deterioro de la red vial del país. O he llegado a pensar que a lo mejor es una estrategia perversa de sectores fácticos que están esperando que llegue un momento adecuado para poder sacar los fondos que tienen acumulados y poder usarlos y tratar de ganar nuevas elecciones. Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones respondió que dará la cara en el Congreso y aseguró que no tiene nada que ocultar y justificó que la red vial del país está deteriorada por el abandono de años. Respecto al trámite de la solicitud de destitución, no existe un procedimiento establecido, por lo que todo apunta a que se someterá a discusión en el Pleno. En este hemiciclo parlamentario, donde puedan surgir cada una de las propuestas y que de ser apoyado por la mayoría, por la máxima autoridad de este organismo de Estado, que es el Pleno del Congreso de la República, pues se estarán tomando y tramitando todas las acciones correspondientes. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Los diputados regresarán al Pleno luego de una semana sin sesiones por las celebraciones de independencia. Este lunes los parlamentarios volvieron a la instancia de jefes de bloque, donde acordaron que esta semana buscarán concluir la aprobación de las reformas a la ley de competencia y la elección del primer secretario de la Junta Directiva, un cargo vacante desde hace meses, al que podría sumarse el caso del diputado Romeo Castro de Viva, a quien su bloque asegura haber expulsado. Además, prevén avanzar con la aprobación en segundo debate de la ley de ciberseguridad. El Ministerio Público informó en sus redes sociales que por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó ante gestión penal del organismo judicial una solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado Samuel Pérez. Según la institución, el objetivo es que las autoridades competentes determinen si procede levantar la inmunidad para investigarlo por la posible comisión de los delitos de falsedad material y asociación ilícita. Se consultó al Ministerio Público sobre el caso específico al que estaría vinculada la investigación. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. El juez Freddy Orellana resolvió que Andrés Cano y Roberto Padilla, señalados en el caso por la muerte de Hansel Zarata el 5 de abril del 2025, enfrenten investigación por la posible comisión de delitos. Cano fue ligado a proceso por homicidio en grado de tentativa y disparos sin causa justificada, mientras que Padilla deberá responder por homicidio en grado de tentativa y traslado ilegal de armas de fuego. Ambos permanecerán en prisión preventiva y deberán presentarse de nuevo ante el juez Orellana el próximo 10 de diciembre. La madrugada del 5 de abril se reportaron disparos en el parqueo de un centro comercial en la zona 16. En medio del confuso incidente, una bala alcanzó a Hansel Zarata, trabajador del Congreso, quien falleció en el lugar. Además, Carlos García Rubio, ex viceministro de Gobernación, también enfrentará juicio por este caso. Dos acusados de haber participado en el asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, fueron declarados culpables por un tribunal y recibieron condenas inconmutables de 20 y 29 años de prisión. Estoy aquí en presente desde que empezamos el debate. Estamos aquí presente sobre la justicia, ya que hay evidencia y de todos, pues nosotros como familia, yo como papá, necesito justicia. Quiero justicia. Justicia, y en todos los públicos y todas las personas me están preguntando a mí sobre justicia, solo justicia.
Por eso ahorita estoy presente acá, que nosotros queremos justicia. Esas fueron las palabras de don Manuel Pop, padre de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. Dicha petición la hizo ante el tribunal a cargo del caso por el crimen de su hijo, ocurrido en mayo de 2024. Jorge era un creador de contenido que ganaba popularidad en redes sociales. Esto lo llevó a incursionar en la música, donde destacó con varios temas. Se reportó su desaparición el 20 de mayo de 2024 y 5 días después, autoridades encontraron su cuerpo enterrado en el patio de una vivienda abandonada en la colonia Limón, zona 18. Una testigo relató que una de las causas del crimen habría sido por los celos de un pandillero conocido como Chacal, quien se molestó cuando vio ingresar a Farruko Pop a la zona 18, acompañado de una joven con quien supuestamente había mantenido una relación sentimental. El tribunal dictó penas contra Marcos Daniel Sunum y Carlos Roberto López Ortiz, integrantes de la clica Son los Raperos del Barrio 18. Carlos Roberto López Ortiz recibió una condena de prisión de 20 años y 8 meses por asesinato en grado de complicidad. Al resolver por unanimidad declara: 1. Que Carlos Roberto López Ortiz es penalmente responsable del delito de asesinato en grado de complicidad cometido contra la vida de Jorge Sebastián Pop Chocó. Marcos Daniel Sunum fue condenado al ser encontrado culpable por asesinato, señalado de ser autor material del crimen. Marcos Daniel Sunum es penalmente responsable del delito de asesinato en grado de autor cometido contra la vida de Jorge Sebastián Pop Chocó, y por la comisión de este delito se le impone la pena de 29 años con 8 meses de prisión inconmutables. Los sentenciados son los únicos involucrados en el crimen que se encuentran con vida. El resto habrían sido asesinados por haber actuado sin autorización de los cabecillas del Barrio 18. Con imágenes de Emilio Chan, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura acudieron al Congreso y negaron que se haya recomendado el traslado del líder del Barrio 18, conocido como El Lobo, como ordenó una jueza. Incluso la PDH reconoció que en el centro carcelario de máxima seguridad no hay hacinamiento. La semana pasada las autoridades fueron sorprendidas por la orden de la jueza Lisbeth Mireya Batum Betancourt de trasladar al cabecilla del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa, conocido como El Lobo. El traslado debía hacerse desde la cárcel de Renovación, uno donde se encuentra actualmente sin privilegios, hacia el centro carcelario de Fraijanes II, donde estaba anteriormente. Para la orden se utilizaron informes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y de la PDH, aunque ambas instituciones niegan que se hayan dado recomendaciones. No se hicieron ninguna recomendación. Nada. No consta de nada de recomendaciones en el informe, y eso tiene usted las dos garantías que ya le mencioné: mi protesto y el propio informe, que tenemos también, por supuesto, copias recibidas en la oficina. La jueza solicitó detalles de aspectos concretos en la cárcel, como acceso a agua y duchas, entre otros. La PDH verificó que no hay hacinamiento donde está El Lobo, aunque sí problemas de agua. Pero esto no es algo nuevo. Sí, pero desde que era alta seguridad Canadá Escuintla, y lo mismo padece La Gaja, ¿verdad? O sea, y por el sector en donde se encuentra, todos... Me parece raro que una jueza pregunte si un privado de libertad tiene agua o no, como que estuviera en su casa. Mientras tanto, el sistema penitenciario asegura que busca con recursos legales que se evite el traslado del líder del Barrio 18. Trabajando bajo todos los requisitos y todo lo legal para poder frenar el traslado del señor Al. ¿Y se va a presentar alguna querella o alguna denuncia en contra de la jueza? Ya ahorita nuestro equipo jurídico lo está evaluando para ver cuáles son las acciones a tomar. El Lobo se encuentra en Renovación 1 junto con otros cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, como una medida para evitar las extorsiones y las órdenes de crímenes en las calles. Y 3 hombres fueron capturados, señalados del crimen de un hombre en una comunidad de Cobán, Taverapaz. Uno de los detenidos fue retenido por comunitarios y posteriormente entregado a las autoridades. 3 hombres fueron capturados en el Taverapaz, señalados de matar a un hombre de 51 años en Chirrezaj, Cobán, durante la noche de este domingo. Según las autoridades, el asesinato habría sido planificado por los sicarios a través de mensajería móvil.
Uno de los presuntos responsables fue retenido por comunitarios y entregado a la policía. Fueron capturados por su presunta participación en un hecho armado donde falleció un hombre de 51 años de edad en la aldea Chirretzaj, en Cobán, Alta Verapaz. Y es que se le daba seguimiento a este hecho momentos después de haberse cometido a través de una denuncia, y es que en la aldea Las Cruces, en Cobán, Alta Verapaz, fue detenido un hombre que fue identificado como Eduardo, que era retenido por pobladores que no nos indicaban de haber participado en este hecho criminal. Sin embargo, momentos después fueron detenidos otros dos sujetos que fueron detenidos precisamente en la zona 6 de Cobán, Alta Verapaz, precisamente en Puente Talpetate. Ahí se capturó a Jason, de 25 años, y a Giovanni, de 23 años de edad, quienes habían tenido comunicación con el primer detenido y ya tenían información privilegiada donde se comunicaban hablándose en relación al crimen cometido. El Ministerio Público aún no ha dado a conocer mayores detalles de la investigación para establecer qué motivó a los tres hombres a perpetrar el crimen. Con imágenes de José Sánchez, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Mientras los pacientes esperan camas, medicinas y una mejor atención en los hospitales públicos, millones de quetzales fueron destinados a servicios y productos con precios inflados. Una auditoría destapa cómo una red de empresas y funcionarios aprovechó las carencias del sistema de salud para beneficiarse. Esta noche le mostramos cómo operaba. Una serie de irregularidades, empresas recurrentes, pagos sospechosos, productos y servicios supuestamente sobrevalorados y una red que, según los auditores, operaba como una caja de Pandora de la corrupción. ¿Cuánto pagaría usted por estos muebles? En el mercado, los precios de estos muebles con las mismas características y dimensiones rondan entre los 3.500 y 8.000 quetzales por unidad. Pero al Hospital General San Juan de Dios, la instalación de estos 3 muebles le costó 88.500 quetzales, alrededor de 29.500 cada uno. Lo que sí no se puede generalizar o entender es que la corrupción es la única manera de que el Estado funcione. Por el contrario, la corrupción también es una manera de privatizar, porque debilita al Estado y da la falsa impresión de que la privatización es la salida para que el Estado funcione mejor. Este es tan solo un ejemplo del modo de operar de una red que se encontraba enquistada en los hospitales de Roosevelt y San Juan de Dios. Esta denuncia se refiere al remozamientos y otros servicios pagados no realizados en el Hospital Roosevelt. El monto total de la denuncia asciende a 16.842.000 quetzales 992.38. Las empresas que aparecen en esta investigación de auditoría interna son Ble Sociedad Anónima, Spenwell Construcciones S.A., Mecánica Industrial y Consultoría Profesional S.A., Grupo Escaparate S.A., Productos y Servicios de la Industria y Construcción S.A. Guatevisión se contactó con Carlos Korak-Pop, representante legal de 4 de las 5 empresas. Sin embargo, no nos dio una entrevista, pero sí aseguró tener conocimiento de una denuncia en contra de alguna de sus empresas, pero también afirmó no saber el contenido de la misma ni del denunciante. Esta red operaba por medio del fraccionamiento, es decir, mediante la realización de varias compras directas, que son aquellas menores a 90.000 quetzales, para el mismo producto o servicio, como el siguiente ejemplo. El proveedor de los muebles posiblemente sobrevalorados que expusimos al inicio fue la empresa Bles S.A., que según el portal de Guatecompras prestó servicios únicamente en el año 2023, último del gobierno de Alejandro Yamatei. Solo en ese año fiscal, la empresa tuvo 98 adjudicaciones por un monto total de 8,5 millones de quetzales, pero ahora veamos cómo se realizaban dichos concursos. Al entrar podemos observar cómo había días que podían tener hasta 13 adjudicaciones por montos mayores a 80,000 pero menores a 90,000 quetzales, como lo estipula la Ley de Contrataciones del Estado para compras directas, modalidad diseñada para compras en casos de excepción.
Veamos el día 17 de abril del 2023. Bless S.A. tuvo 13 adjudicaciones. La primera por remodelación del sistema de aire y vacío de hemato-oncología del San Juan de Dios por 86,000 quetzales. Pero de la segunda adjudicación a la última de ese día consistía en el supuesto servicio de impermeabilización del techo del hospital, sumando 1,052,786 quetzales, monto que, de haberse hecho en la modalidad correspondiente, hubiera sido por medio de licitación. Además, cabe recalcar que no fue el único día en el que concursaron por este mismo servicio, y así lo hicieron en ambos hospitales. Sabemos que una sola persona no puede hacer estas operaciones, entonces necesitas de una red de personas internas y externas principalmente para realizar este tipo de manejo. Pero este modo de operar no era lo único que tenían en común con las otras empresas mencionadas. Entre los principales hallazgos de esta auditoría destacan que esta red realizaba servicios ficticios de remozamientos en diferentes áreas de los hospitales. Se verificó que hacían órdenes fuera de tiempo y actas firmadas antes de realizar los trabajos. Ausencia de supervisión real, solo informes fotográficos genéricos. El fraccionamiento de contratos para evadir licitaciones, gastos sin respaldos adecuados, sospecha de sobrevaloración, documentos duplicados o faltantes, ausencia de contratos de arrendamiento formalizados, fechas y registros inconsistentes, pagos a los proveedores mencionados sin solicitudes de pedidos ni constancia de satisfacción. En ocasiones participaban varias de las empresas mencionadas en los mismos concursos, expedientes incompletos y finalmente uno de los aspectos en los que se hace mayor énfasis en la auditoría es que para que esta red operara necesitaban ayuda de personal y autoridades de los centros hospitalarios. En cada caso se especifica quiénes autorizan, solicitan y supuestamente verifican la realización de dichos servicios. Obviaban procesos de licitación o entonces cuando operaban lo hacían directamente con compras directas, valga la redundancia, y menores a 90,000 quetzales. Algo muy notorio es que se van 89,000 y fracción 88,000, así, no llegando a los 90,000 quetzales. Y en varios CUR es notorio que en una misma fecha se operaban. Entonces eso fácilmente da la pauta a verse que no lo hacían como debiese ser según la ley de contrataciones. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de estas empresas cuentan con el mismo representante legal, Juan Carlos Corac Pop, pero también coinciden con el mismo notario. Se trata de Julio Alejandro Carrillo Díaz, quien además ha prestado servicios al Ministerio de Comunicaciones y actualmente presta servicios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, lo que nos lleva al siguiente punto. Solo entre los dos hospitales, Roosevelt y San Juan de Dios, pagaron a estas empresas un total de 41,741,893 quetzales, habiendo sido el Roosevelt su mayor comprador. Sin embargo, las denuncias puestas son menores a estos montos. La auditoría la realizan habitualmente por años. Entonces, aquí posiblemente nos hace falta que se trabaje auditoría de otros periodos para completar esos términos. Por otra parte, estas empresas ya habían sido contratistas del Estado con anterioridad y sin denuncias por los servicios prestados. El tercer adjudicador más grande y frecuente es el IGS, con un total de 7,004,317 quetzales. Guatevisión le preguntó a IGS si tenía conocimiento acerca de esta auditoría y si estarían implementando esta en la institución, y respondió: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es respetuoso de los procesos de investigación que llevan a cabo los órganos competentes, así como de los procesos judiciales que pudieran desarrollarse en los órganos jurisdiccionales, y manifiesta su disposición de colaborar con los mismos en el marco de sus atribuciones. Además, se les preguntó si podrían ponernos en contacto con Carrillo Díaz, sin embargo, confirmaron que no pueden gestionar este tipo de solicitudes. En Internet existe una página llamada GPE Corporación Legal, donde supuestamente trabaja el abogado. Sin embargo, al marcar el número que aparece en el sitio web, nadie respondió.
A pesar de esto, constatamos en el portal de Guatecompras que el fraccionamiento en esta institución también es evidente. Pongamos el caso de la empresa Spendwell S.A., que todas sus adjudicaciones en 2023 fueron para esta institución, logrando un total de 1.766.255 quetzales por compras directas en tan solo 6 fechas. Solo el 25 de noviembre logró 11 adjudicaciones, la mayoría por el servicio de instalación de piso. Otras entidades en las que prestaron sus servicios son las municipalidades de Guatemala, Palencia, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula y culminando con el Ministerio de Gobernación. En la llamada sostenida entre Guatevisión y el representante legal Korak Pop, él aseguró tener varios años sin trabajar con las municipalidades. Sin embargo, en 2023, la empresa Mecánica Industrial y Consultoría Profesional S.A., de la cual también es representante legal, prestó servicios a la Municipalidad de Palencia por el servicio de audio y sonido para una discoteca móvil y cubrir distintas actividades de la feria patronal de ese año. También prestó servicios a la Municipalidad de Guatemala. Entre todas las adjudicaciones realizadas por las entidades, las empresas sumaron un total de 51.385.747 quetzales. Según las autoridades encargadas de estas auditorías, las otras entidades deben de colocar sus respectivas denuncias de encontrar anomalías en las contrataciones pasadas. Cada institución no puede hacer un trabajo de investigación. Entonces, lo aconsejable es que el Ministerio Público conexe o trabaje de una forma coordinada todos los casos. Pero, ¿cuál es el problema si se desestiman o de encontrarse culpables no tengan una pena justa en comparación al daño ocasionado? Y esto es un esfuerzo del equipo, no un esfuerzo del ministro ni del despacho, sino que tiene que ser una cultura institucional donde primero se denuncie y luego se investigue y luego se haga pública esa investigación. Más sin embargo, lo que pasa en el sistema de justicia está fuera de lo que compete al Ministerio de Salud y al Ejecutivo, es la independencia de poderes. Tenemos que subrayar que qué pasa si se desestima o no se desestima, no nos debe desanimar a no seguir con las investigaciones y las denuncias porque es lo que nos corresponde. Las denuncias ya fueron presentadas y la auditoría está sobre la mesa. La investigación queda en manos del Ministerio Público. Qué bueno que sigue con nosotros porque ya está en el set Paula Osaeta, lo que quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Qué gusto iniciar la semana con ustedes. Quiero contarles que más de 40 embarcaciones fondean cada día en las costas del Pacífico. Una situación que no es normal ni debe ser aceptada como tal y que tiene implicaciones directas en los bolsillos de los consumidores guatemaltecos. En la empresa portuaria Quetzal en Escuintla se registra una congestión inédita. En promedio, unos 40 buques permanecen a diario en fondeo a la espera de atracar para cargar o descargar mercancía. La situación, que ya se ha normalizado, afecta principalmente a embarcaciones con graneles sólidos, como granos, fertilizantes, clínker, hierro y cemento. De acuerdo con gremiales empresariales, estas demoras responden a causas estructurales. El asolvamiento en la dársena limita el ingreso de buques de mayor tamaño. La falta de modernización en la infraestructura portuaria reduce la capacidad de atención y los bajos rendimientos operativos prolongan el tiempo de descarga. Las consecuencias llegan directamente al consumidor. El costo de mantener un buque en espera puede superar los $30,000 diarios. Y en algunos casos, las embarcaciones permanecen hasta 8 semanas varadas. Estos sobrecostos se trasladan a la cadena de valor, encareciendo alimentos y otros productos básicos. Además, la saturación compromete la competitividad del país y genera riesgos de desabastecimiento de materias primas para la industria y la construcción. Los sectores productivos piden medidas urgentes como restablecer el calado de la dársena, agilizar los procesos administrativos y usar muelles multipropósito. También proponen alternativas a corto plazo como descargar graneles en Santo Tomás de Castilla. Sin embargo, advierten que el problema es de raíz. Guatemala necesita una hoja de ruta nacional para modernizar su sistema portuario y evitar que esta situación, que ya se considera crítica, se convierta en una crisis permanente. Y mire, la procrastinación, ese hábito de posponer lo importante, no se vence con agendas ni trucos de productividad. Expertos señalan que no es un problema de tiempo, sino de emociones. Cada vez
vez que aplazamos una tarea, en realidad intentamos evitar sentimientos como miedo al fracaso, ansiedad o perfeccionismo. La clave, aseguran, está en comenzar. La motivación llega después de dar el primer paso. Además, crear sistemas y rutinas basados en la identidad ayuda a mantener la disciplina más allá de los estados de ánimo momentáneos. La neurociencia explica que cuando algo nos importa demasiado, el cerebro activa mecanismos de protección similares a los que usaban nuestros ancestros para huir de peligros, lo que genera resistencia a actuar. Reconocer esta realidad elimina el autojuicio y abre la puerta a estrategias más efectivas. Superar la procrastinación significa aprender a manejar esas emociones y construir nuevas narrativas personales que nos impulsen en lugar de frenarnos. En un mundo lleno de distracciones, desarrollar inteligencia emocional y dar pequeños pasos consistentes se convierte en una ventaja para alcanzar metas y vivir en coherencia con lo que realmente valoramos. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. El ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, informó que en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026 se destinarán 1.000 millones de quetzales para la devolución de impuestos. Según explicó, el objetivo es dejar en cero la presa de recursos pendientes de devolver. Mencos subrayó que es obligación del ministerio reintegrar estos montos tanto a entidades que han realizado pagos adicionales como a los contribuyentes exentos del IVA. Todo esto es una presa de recursos que se ha mantenido dentro de las necesidades de ejecución en cada uno de los presupuestos. Como ustedes pueden observar, desde la llegada de este gobierno se ha ejecutado el 100% del monto que se nos ha asignado en el presupuesto para poder hacer esta devolución de impuestos. Y hemos agregado en el proyecto de presupuesto 1.000 millones de quetzales para poder hacer la devolución total. Bueno, y el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, anunció este lunes que al 11 de septiembre del presente año, el país ya alcanzó el 70.7% de su recaudación tributaria. El mandatario informó que este crecimiento observado se encuentra por encima del 9.8%. Los impuestos con mayor crecimiento son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Podemos observar que al 11 de septiembre ya se ha recaudado el 70.7% de la meta que teníamos de recaudación para el año 2025. El crecimiento que hemos observado de la recaudación interanual es que vamos por encima del 9.8%. Esto quiere decir que nuestra recaudación está dando los resultados que habíamos previsto, incluso un poco más, y esto es fruto del esfuerzo de una administración tributaria que está mejorando la productividad de los impuestos. Continuamos con más. Solo en septiembre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres confirmó el registro de 645 emergencias vinculadas a la temporada de lluvias. Según el informe oficial, los departamentos más afectados son Alta Verapaz y Guatemala, donde se han reportado daños humanos y materiales. La institución detalló que las consecuencias han incluido personas fallecidas, desaparecidas, heridas y damnificadas, por lo que se mantiene activo el monitoreo y la respuesta ante nuevos eventos. Fallecidos durante toda la época tenemos 45 personas, de las cuales en el mes se registran 12 y 30 han sido fallecidos por arrastradas por ríos, y tal y como dijo el ministro, 3 personas fallecidas el fin de semana en Senaú por un deslizamiento. También todavía tenemos 3 personas desaparecidas en este momento que no han sido recuperadas sus cuerpos que fueron arrastrados por ríos. Y tenemos 111 personas albergadas en Panzós, Senaú, Purulá y Chinautla.
Noticias del mundo. El programa de Jimmy Kimmel regresará mañana al aire, según lo confirmó este día Disney, dueña de la televisora ABC que emite el programa nocturno. Fue el miércoles de la semana pasada que el programa quedó suspendido tras amenazas del gobierno estadounidense por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah. El anuncio se hizo luego de profundas conversaciones que Disney sostuvo con Jimmy. Y el presidente estadounidense Donald Trump rechazó la invitación al diálogo que le hizo en una carta el mandatario venezolano Nicolás Maduro, anunció la Casa Blanca, mientras un ala mayoritaria de la oposición respaldó el despliegue militar estadounidense en el Caribe. La tensión entre ambos gobernantes aumentó desde que Estados Unidos desplegó 8 buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, pues Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un cártel que trafica drogas. Y el presidente Emmanuel Macron dijo que Francia está reconociendo oficialmente al Estado de Palestina. Francia reconoce hoy al Estado de Palestina por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaró en una conferencia de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, al mismo tiempo que unos 140 líderes presentes aplaudían al escuchar el anuncio. Ha llegado el momento de la paz, sostuvo el mandatario, pese a las críticas de Israel y Estados Unidos. Recientemente Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal también han tomado la misma decisión. Nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía, por supuesto, invitándola a que se quede en la señal de Guatevisión porque viene Guatemala no se detiene. Hasta pronto.